Buenos días, alumnos de primero medio. Les habla su profesora de ciencia, la profesora Pilar. Hoy día vamos a volver a trabajar el eje de química y el título de hoy es masa molecular, mol y masa molar. Y el objetivo es explicar los conceptos de masa molecular, mol y masa molar a través de ejercicios. Entonces, comenzamos. Yo les solicité que tuvieran a mano su tabla periódica. Ojalá que tuvieran una a mano o en el computador también la pueden ir mirando. Entonces, primero, ¿qué me gustaría que ustedes entendieran acá? Una tabla periódica es una forma de organización de los átomos, ¿ya? Y cada letra que ustedes ven, hay letras que están mayúsculas sola y una mayúscula junto a una minúscula. Cada una de esas es un átomo. Por ende, si hay solo una letra, siempre va a ser mayúscula. Como por ejemplo la primera que está acá, que es hidrógeno, H. Pero la de más abajo dice LI, donde la primera siempre es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Ya? Entonces, nunca va a haber un átomo representado por una letra minúscula sola, ¿ya? Porque siempre tiene que estar acompañada de su mayúscula. Ahora, la tabla periódica tiene muchas características y ¿qué no es el tema de hoy día? Entonces, hoy día solamente nos vamos a quedar con un dato. Y ese dato es el que yo dejé encerrado acá. Si ustedes se fijan, yo aquí en esta esfera les encerré a fierro o hierro y que su símbolo químico es Fe. Y arribita tienen dos números. Por ejemplo, el número 26 que indica el número atómico. ¿Qué significa esto? La cantidad de protones. Dejemos ese dato ahí en la cajita de los recuerdos porque no lo vamos a ocupar hoy día y nos vamos a quedar solamente con el dato de la masa atómica. La masa atómica es una unidad de medida y esa unidad de medida se llama UMA, unidad de masa atómica. Y en este caso, fierro o hierro es de 55,845 y lo vamos a aproximar a 56 siempre, ¿ya? Entonces, fierro es su masa atómica es de 56. Recuerden, la masa atómica está medida en UMA. UMA es su unidad de medida atómica. Así está en la tabla periódica. Continuemos. Vamos a recordar algo que vimos en la clase anterior. Yo acá tengo dos moléculas de agua, ¿ya? El número 2 de la izquierda, grande, va a significar las moléculas que yo tengo de agua. Entonces yo sé que tengo dos moléculas. Y ustedes anteriormente la dibujaban separada, estas dos moléculas. Y los números de la derecha, que en este caso sería S2 del hidrógeno y ese número que no está, entonces yo asumo que es un 1, es del oxígeno. ¿Qué significa? Que tengo dos átomos de hidrógeno, por un lado, y un átomo de oxígeno, ¿ya? Que en teoría, si yo lo llevo a matemática, esto es que yo tengo este 2 grande, multiplica a todo lo que yo tengo acá adentro. Entonces, 2 por 2, finalmente tenía 4 átomos de hidrógeno, y 2 por 1 tenía 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Continuemos entonces. Primer concepto de la clase de hoy día dijimos que era masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? La masa molecular es la que se obtiene gracias a la masa atómica, el numerito que vimos delante. Pero ahora está expresada en gramos, porque antiguamente estaba expresado en UMA, unidad de medida atómica, pero ahora está expresada en gramos. Eso es masa molecular y no en unidades, UMA. Entonces, acá puse tres ejemplos. Tengo a N nitrógeno o oxígeno y N sodio. Y lo acompañan dos numeritos. Siempre el número más grande es la masa atómica. Y esa masa atómica sabíamos que estaba en la unidad de medida UMA, pero ahora, si nosotros queremos hablar de masa molecular, la tenemos que trabajar en gramos. Entonces, nitrógeno, por ejemplo, su masa molecular es de 14 gramos. Oxígeno, su masa molecular es de 16 gramos. Y sodio, su masa molecular es de 23 gramos. Acuérdense que vamos aproximando sobre el 5. Entonces, si a mí me dicen, mira, determina la masa molecular del dióxido de nitrógeno, NO2. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Ya vimos que si no hay ningún numerito es porque tengo un átomo y el oxígeno hay dos átomos. Entonces ahora lo que yo hago es desgloso por átomo. Entonces yo sé que tengo átomos de nitrógeno
y átomos de oxígeno. La masa atómica del nitrógeno me lo entrega la tabla periódica y yo veo ahí que es 14. Y ahora, ¿cuántos átomos tengo de nitrógeno? 1. Entonces yo pongo por 1. Ahora, en el oxígeno, masa atómica del oxígeno, lo veo en la tabla periódica y veo que es 16, coloco 16. ¿Pero cuántos oxígenos tengo? 2. Entonces pongo por 2. Hago la multiplicación, 14 por 1, 14 gramos, porque la masa molecular está en gramos, y 16 por 2, 32 gramos. Sumo, 14 más 32 me da 46 gramos de dióxido de nitrógeno. Y ahí ustedes acaban de calcular la masa molecular. Nos vamos ahora al segundo concepto, ¿ya? Es un concepto muy nuevo y ese es el concepto de mol, ¿ya? ¿Qué es mol? Es una unidad de medida en la cual considera cantidad de sustancias, átomos, moléculas, iones. Ahora, el mol se creó para ser obviamente una unidad de medida, como lo dije, pero para medir algo tan pequeño como átomos, moléculas, iones. Entonces, por eso se encierra en cantidad de sustancia, ¿ya? Así como, por ejemplo, existe la unidad de medida metro, o metro cuadrado, o metro cúbico, también existe una unidad de medida que se llama mol. ¿Y qué es lo que mide el mol? Cantidad de sustancias, ¿ya? En el caso del metro, lo que mide es cantidad de longitud, el metro cuadrado cantidad de superficie y así sucesivamente. Ahora, yo sé, por ejemplo, a mí me han enseñado anteriormente que 1 kilómetro son 1000 metros, 1 litro son 1000 cc y 1 kilo son 100 gramos. Entonces ahora, ¿cuánto es un mol? Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Es un número muy extenso porque 10 a la 23 significa que tiene 23 ceros. ¿Ya? Entonces es un número muy grande porque debe expresar algo que es muy pequeñito como átomos, moléculas o iones. Entonces, lo único que ustedes tienen que acordar de que si yo les pregunto, ¿a cuánto equivale un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Y a este número tan complejo que les acabo de decir, le llamamos número de Avogadro, que obedece al caballero que creó y designó este número. Y nos vamos al tercer y último concepto de la clase de hoy día, que es masa molar, que es distinto a masa molecular. Masa molecular, recuerden que era en gramos. Pero ahora, la masa molar, ¿qué es? Es la masa de un mol de átomo expresada en gramos y que equivale a la masa atómica. Suena súper enredado, pero de verdad que es súper sencillo. ¿Ya? La masa molar viene de mol, entonces ahora todo lo debemos expresar en función de los gramos que tenemos en un mol. ¿Ya? Entonces voy a tomar el mismo ejercicio con el que trabajamos anteriormente. Nitrógeno era 14, por 1 nos dio 14, oxígeno era 16, por 2 nos dio 32, lo sumamos y anteriormente nos había dado 46 gramos de dióxido de nitrógeno. Ahora, si yo quiero saber cuánto es la masa molar, yo digo que es 46 gramos, pero le agrego en un mol. Antes era masa molecular, que era 46 gramos solito, porque la masa molecular está en gramos, y la masa molar viene de mol, por ende ese, ¿cuánto tengo de gramos en un mol? Entonces lo único que agrego es 46 gramos mol, esa palabra es la que agregué. Entonces, la tarea de hoy, jueves 14 de mayo, es determinar la masa molar. Entonces tiene que ver los gramos que tengo en un mol de los siguientes compuestos. No olvides tener a mano tu tabla periódica. Entonces ahí tengo 10 ejercicios que ustedes deben desarrollar. Yo les voy a dar el ejemplo del primero, del aluminio 2, oxígeno 3. Entonces me voy al ejemplo. Entonces yo ya sé que hay, por ejemplo, ¿cuántos átomos tengo de aluminio? Si ustedes pensaron 2, están en lo correcto. ¿Y cuántos átomos tienen de oxígeno? Si ustedes pensaron 3, también están en lo correcto. Los felicito. Entonces, en el ejemplo, lo primero que tengo que hacer es determino masa atómica y para eso tengo que usar la tabla periódica. Recordad que la masa atómica me la da los numeritos que tengo en la tabla periódica. Y sé que de 27, o sea, sé que de aluminio, perdón, es 27. Lo multiplico por 2 y eso me da 54 gramos mol, porque estamos determinando
masa molar. Si fuera masa molecular, sería 54 gramos nomás. Y ahora determinamos el siguiente, que es del oxígeno, que yo sé que su masa atómica es 16, lo multiplico por 3, que son la cantidad de átomos, y eso me da 48 gramos mol. Sumo ambas variables, ¿y cuánto me da eso? Eso me da 102 gramos mol de dicho compuesto. Y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Son 3 conceptos un poco complejos, pero si ustedes ven, esto es como una matemática básica, así que les deseo que por favor trabajen. Felicito al primero medio C, que ha trabajado muy bien sus ejercicios, ha recibido hartos trabajos, pero todavía falta mucho. E invito al primero A y primero medio B que hagan más entrega de sus trabajos, ¿ya? Esto está preparado con harta dedicación para ustedes, entonces espero sus trabajos de vuelta, ¿ya? Que tengan un muy buen día.